El profesor César Pérez definió como soberbia danilista la imposición de las primarias abiertas. Pero vamos a hacer una reflexión sobre las primarias ahora en función de la legalidad del proceso. Y agradecemos la presencia de Jaime Rodríguez, abogado constitucionalista. Ay Dios, qué grande ese muchacho. Virgen Santa. Y Félix Damián Olivares. Sí. Para que hablemos de esto de la primaria, vamos a empezar por Jaime, por estatura, para que nos define este proceso y el impacto que puede tener en nuestro sistema de partidos políticos. Bien, mira, lo primero que entiendo debe quedar claro es que esta discusión no surge como parte de un proceso de reflexión profunda respecto de una mejoría del sistema político dominicano y específicamente el sistema de partidos. Esta discusión sobre el mecanismo de selección de candidatos surge como consecuencia de un conflicto interno en el partido oficialista y a partir, digamos, de esa cuestión que tiene que ver mucho con cálculo político, pues se han desarrollado una serie de argumentaciones jurídicas que procuran legitimar una u otra posición. O sea, esa es la realidad. Mi posición desde el punto de vista jurídico es que los partidos políticos están protegidos por el derecho a la libertad de asociación, que implica, entre otros componentes, la potestad de autoorganizarse. Ahí me parece una posición falsa en el debate. Los partidos políticos obviamente pueden regularse. El tema aquí es hasta qué punto puede la regulación estatal intervenir en los partidos políticos. En ese sentido, yo entiendo que una intervención regulatoria que llegue a imponer a un partido político un mecanismo de selección de candidatos no cumple con los criterios de razonabilidad establecidos en la Constitución y por tanto vulnera ese contenido esencial del derecho a la libertad de asociación, específicamente de lo que respecta a la potestad de autoorganización de los partidos políticos. Félix Damián, ¿son entidades públicas, privadas, mixtas? ¿Qué son y por qué no puede decidirse sobre qué deben decidir los partidos? Es que, tal como ha expresado Jaime Rodríguez, de manera brillante, sintética, todo, los partidos políticos son formaciones o asociaciones de personas, de hombres y mujeres, unidos por un ideario común y que hacen una propuesta de gobierno responsable. Es decir, hacen una oferta de gobierno responsable. ¿Y qué podría suceder si quienes determinan quienes encarnan esa propuesta son personas ajenas a las personas que forman esa asociación? Es decir, que tienen un ideario, un doctrinario, una ideología común. Eso es lo que son los partidos políticos. Desde Edmund Burke se plantea ese criterio. Los partidos políticos son, digamos, recogen corrientes de opinión, pero las personas se asocian porque tienen alguna afinidad en esa línea de pensamiento. Pero se dice que la primaria abierta sería una forma más plural de participación, donde más ciudadanía ejercería el derecho a participar, y ese es el argumento fundamental de los que defienden las primarias abiertas. Escúchame, antes de que Jaime complete la respuesta, yo diría que hay mecanismos más idóneos que no afectarían la independencia y la pluralidad partidaria, que garanticen el principio democrático al interior de los partidos. Jaime. Lo que hay es que utilizar los mecanismos que permitan el ejercicio democrático interno y que eviten al mismo tiempo la ley de hierro de las cúpulas partidarias. Totalmente de acuerdo. Se trata de analizar la razonabilidad jurídica de la medida. Entonces, habría que identificar si no existen, tal y como comenta el colega, otras alternativas menos intromisivas al derecho a la libertad de asociación, y yo entiendo que sí existen. Se ha, digamos, mencionado que los partidos políticos, con ese mecanismo de selección de candidatos, adquirirían más credibilidad, que se democratizarían. Pero es que los partidos políticos cumplen con su función constitucional de presentar candidatos de manera mediada, no incondicionada. Es decir, son los militantes quienes eligen quiénes son los candidatos en principio, porque evidentemente sabemos que hay muchas distorsiones en los hechos, quiénes son los candidatos que mejor encarnan lo que se supone que son las cosmovisiones y los ideales programáticos de los partidos políticos. También está el tema de la transparencia y se utiliza mucho como referencia el desastre que es verdad que existe con el asunto de los padrones en los partidos políticos. Y yo me pregunto, ¿pero acaso no se van a utilizar esos padrones para elegir las autoridades internas de los partidos? Es decir, no ya los candidatos, sino
el presidente del partido, el secretario general, etcétera. Entonces, eso evidencia que el problema del padrón persiste respecto de otras actuaciones internas de los partidos políticos, por lo que, si bien es un problema, la solución al mismo no pasa por imponer un mecanismo de selección de candidatos, como se pretende hacer en el presente caso. Opciones. Y una pregunta, ya el Tribunal Constitucional, porque yo no acabo de entender por qué andamos dándole vuelta una cosa, que ya hubo un fallo constitucional en contra. Si ya el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la primaria abierta, ¿cómo someter una ley que de antemano es inconstitucional? Yo creo que es un ejercicio de juego de poder, tal como decía Jaime Rodríguez, que entra dentro del cálculo político de ventajas en las luchas internas de las facciones predominantes en la fábrica de presidentes. Y digo fábrica entre comillas. Es que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD en este caso, ha llevado y ha convertido un problema interno en una problemática nacional que amenaza con socavar las bases del pluralismo político en la República Dominicana. Sí. Eso es básicamente. El argumento de que ya esto fue decidido es un argumento que es utilizado usualmente por algunos simpatizantes de una de las facciones que están en pugna respecto a esta discusión, con el que yo no comparto por la siguiente razón. El contexto normativo varía y nosotros tuvimos una constitución nueva en el año 2010 que es cierto que amplía desde el punto de vista constitucional las regulaciones de los partidos políticos. Por lo tanto, entiendo que no sería adecuado juzgar la situación vigente a partir de los criterios que estaban establecidos en el año 2005 con una constitución anterior. Me parece que ese no es el argumento central importante. El argumento central importante me parece que es la afectación al derecho a la libertad de asociación por una medida de intervención que me parece totalmente irrazonable. Otra cosa que también me parece que debe quedar claro es que esto no es una discusión entre primarias abiertas y primarias cerradas. Bueno, nadie ha propuesto primaria cerrada, en contra de la primaria abierta. Es una discusión entre primarias abiertas y la libertad de los partidos políticos a elegir su mecanismo de selección de candidatos. Y aquí sí yo tengo una crítica, porque vale matizar la discusión, a la legislación electoral vigente, y es que la legislación electoral vigente permite que se puedan seleccionar candidatos al margen incluso de los militantes de los partidos políticos, y eso sí establece la Constitución de que se debe respetar la democracia interna. Ya hemos visto acuerdos, por ejemplo, como el del año 2015, cuando se reservaron un gran número de candidaturas a los fines de que se pudiera contar con los votos suficientes para rehabilitar la reelección presidencial. Esa fue ultra cerrada. Exactamente, entonces eso sí es inconstitucional, un mecanismo que no garantice a los militantes su participación. O sea, un toma y daca de un juego político en donde las voluntades se anulan. Sí. ¿Cuál es el comportamiento? No sé si ustedes han verificado, en un derecho comparado en nuestra región, ¿cuál es más o menos la línea? ¿Son abiertas, mixtas, son cerradas? ¿Hay algún ejemplo que se pueda comparar? La mayoría de los países establecen la libertad de opción. Sin embargo, hay países que sí establecen las primarias abiertas obligatorias. El caso paradigmático es el caso de Argentina, la famosa PASO. Bueno, ahí es muy abierto. Primarias abiertas. Y ahí se vota por todos al mismo tiempo. Simultáneas y obligatorias, pero lo importante de la regulación argentina, que aquí no se menciona, es que establece una serie de aspectos vinculados con la regulación de la campaña electoral, con los mínimos para ser reconocido como partido político, etcétera. Entonces, la realidad es que la constante no es la de las primarias abiertas, aunque hay casos excepcionales en Latinoamérica en la cual sí se han establecido ese mecanismo de selección de candidatos, y la literatura ya en términos si se quiere, de ciencia política es demasiado controvertida respecto de los efectos que puede generar ese tipo de medidas. Hay algunos que dicen que puede democratizar los partidos, otros dicen que eso podría agudizar el proceso de personalización de la política, es decir, que los candidatos o las personas tengan preponderancia respecto del colectivo que significa que significa el partido político. Entonces, son tan controvertidas las consecuencias que se han analizado de una medida como esta que resulta totalmente irrazonable que se quiera imponer de manera obligatoria a todos los partidos políticos. Y además, a partir de una cuestión artificial, es decir, no es fruto de un proceso cultural de articulación de nuevas necesidades. Es decir, el concepto de primarias abiertas es un concepto que surge de manera artificial para solucionar
unas dificultades que tienen a lo interno una organización política en particular, que en este caso es la que predomina y maneja los resortes de poder. Si fueran a una instancia judicial a decidir esto, ¿cuál es el órgano pertinente para conocerlo y decidirlo? Entiendo que si se aprueba la ley como está y es promulgada, pues la vía procesal pertinente sería una acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Dominicano, a los fines de que determine, en base ya a las normas vigentes que tiene la Constitución del año 2010, modificada en el 2015, la constitucionalidad o no de una medida de ese tipo. Bueno, Félix, ¿tú crees que elevarían un recurso ante el Constitucional en caso de que fuera aprobado? Yo creo que aquellas organizaciones, básicamente, que se agrupan en el bloque de la oposición, que de manera consistente han venido planteando la irrazonabilidad de esta imposición, tendrían esa vía abierta para preservar la autonomía o el derecho de asociación libre en materia de formaciones políticas. Yo creo que esa sería la vía y que la podrían agotar. Bueno, pues muchísimas gracias. Lamentablemente muy corto el tiempo para hablar con ustedes. Pero muy sustancioso. Aunque muy sustancioso. Sí. El público a través de Facebook demostró que lo que ustedes estaban hablando le interesaba, porque aún en la última hora subió el nivel de gente que nos estaba siguiendo, y hay que seguir hablando de este tema, porque la verdad es que aquí van a poner a los liceístas a escoger la directiva de las Águilas. Muchísimas gracias a todos y todas.